Hola, hoy vamos a ver la transformación de coordenadas rectangulares a coordenadas polares en el tercer cuadrante. Recordemos que las componentes de un punto son en X y en Y la vamos a transformar al mismo punto en coordenadas de su radio vector y el ángulo medido desde el eje X positivo hasta el radio vector. Vamos a utilizar como ejemplo el punto E, menos 25 en X, menos 19 en Y, centímetros. Procedemos a la graficación en el tercer cuadrante. Vamos a hacer la escala y vamos a graficar el menos 25 en X y el menos 19 en Y. Trazamos las líneas entrecortadas y en la intersección de las mismas encontraremos el punto E. El radio vector se traza desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto. Colocamos las componentes y vemos que se forman dos triángulos rectángulos. Para el cálculo podemos utilizar cualquiera de los dos. El ángulo θ desde eje X positivo hasta el radio vector. Primero voy a trabajar con el triángulo en donde el ángulo φ forma parte del ángulo θ. Para calcular el radio vector utilizamos el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. En este caso los catetos son las componentes rectangulares EX y EY. Por tanto, el radio vector quedará radio vector al cuadrado igual a menos 25 al cuadrado más menos 19 al cuadrado. Para eliminar el cuadrado del radio vector sacamos la raíz cuadrada en los dos extremos. De esta manera vamos a tener que el radio vector es igual a la raíz cuadrada de 625 más 361. Y esto nos da raíz cuadrada de 986. El radio vector es igual a 31.4 o 0.400 centímetros para utilizar tres cifras decimales. Ahora vamos con el cálculo del ángulo. El ángulo θ abarca 180 grados del primero y segundo cuadrante y el ángulo φ. Para calcular el ángulo φ voy a utilizar la función tangente, en la cual corresponde al cateto opuesto, que es EY, sobre el cateto adyacente, que es EX. Operamos menos 19 dividido para menos 25. La tangente del ángulo φ corresponde a un valor de 0.76. Recordemos las unidades, que son centímetros, y se simplifican. Para calcular el ángulo φ utilizamos la función inversa de la tangente,
de 0.76. El ángulo phi nos da un valor de 37.234 grados. Como vemos en el gráfico, el ángulo θ que nos interesa es la sumatoria de 180 grados que existen entre el eje X positivo y X negativo, más el ángulo phi que acabamos de calcular. Por tanto, el ángulo θ será igual a 180 grados más 37.234 grados. La sumatoria nos da un valor de 217.234 grados. Para expresar el punto E que teníamos en coordenadas rectangulares EX y EY, vamos a expresarlo en el radio vector y su ángulo. En este caso el punto E quedaría 31.400 centímetros, 217.234 grados. El ángulo es menor a 270 y corresponde al tercer cuadrante. Si deseamos tomar el otro triángulo rectángulo, vamos a colocar la letra alfa para diferenciarlo del ángulo anterior. Voy a utilizar la función tangente de alfa y, como veíamos, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es EX y el cateto adyacente es EY. Reemplazando valores tenemos menos 25 dividido para menos 19. La tangente del ángulo alfa nos da un valor de 1.315. El ángulo alfa lo calculamos con la función inversa de la tangente de 1.315, dándonos un valor de 52.748 grados. Si podemos ver en el gráfico, el ángulo θ más el ángulo alfa nos da los 270 grados al sumarse. Como necesitamos el ángulo θ, restamos 270 grados menos el ángulo alfa que acabamos de calcular. De esta manera tenemos que 270 menos 52.748 grados nos da el ángulo θ que necesitamos. Expresando el punto E, tenemos 31.400 centímetros, 217.252 grados, que es la resta que acabamos de hacer en el paso anterior. Con esto podemos observar que la diferencia en las últimas cantidades decimales es mínima y las dos resoluciones son correctas. Dale like al video si te ha servido y suscríbete al canal para más contenido de física y química. Hasta pronto.